Lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu visión del mundo, de la muerte y de ti mismo. Durante siglos, la humanidad ha vivido bajo un velo. Nos dijeron que la muerte era el fin, que era oscura, fría, definitiva. Nos educaron para temerla, para no hablar de ella, para ignorarla. Pero ¿y si todo eso hubiera sido intencional? ¿Y si la muerte no fuera el enemigo, sino una puerta? ¿Y si la verdadera tragedia no fuera morir, sino llegar a ese momento sin habernos preparado? Este mensaje no es solo conocimiento, es una llamada, una señal, porque quizás tú también sientas que hay algo más, algo que no encaja, algo que siempre estuvo ahí, esperando ser recordado. Hoy vas a descubrir lo que los antiguos sabían y lo que el mundo moderno hizo todo lo posible por enterrar. La muerte no es el final. Esa es la mentira más antigua que te contaron y quizás la más peligrosa. Desde pequeño, desde el primer instante en que tu curiosidad te llevó a preguntar qué sucede después de morir, recibiste respuestas vagas, confusas, envueltas en miedo, moral o resignación. Te hablaron de un cielo lejano para los buenos, de un infierno para los malos, o de la nada, un apagón total de tu existencia, sin memoria, sin continuidad, sin sentido. Aprendiste a temer ese momento, a evitar siquiera pensarlo, o a tratarlo como un misterio tan grande que jamás podrías comprenderlo. Pero, ¿y si esa oscuridad que nos impusieron no es real? ¿Y si todo eso fue diseñado para mantenerte ignorante? ¿Y si la muerte no ha sido un enigma, sino un conocimiento oculto, con un mapa preciso que fue dejado a plena vista por aquellos que lo comprendieron? Los antiguos egipcios no especulaban sobre lo que ocurría tras la muerte. No lo trataban como una teoría, ni lo dejaban a la fe ciega. Lo documentaron con precisión. El llamado Libro de los Muertos no es un cuento mitológico ni una colección de supersticiones primitivas. Es una guía espiritual, un manual meticuloso, transmitido de generación en generación, por una civilización que conocía los secretos del alma y su viaje más allá del cuerpo. Dale like si sientes que esto resuena contigo. ¿Alguna vez tuviste la sensación de que hay algo más allá? Cuéntalo en los comentarios. Este libro, en realidad una compilación de himnos, encantamientos y símbolos sagrados, fue diseñado no para los vivos, sino para las almas, para quienes ya habían cruzado el umbral. Su objetivo no era consolar a los dolientes, ni adornar tumbas con poesía, ofrecer instrucciones concretas, pasos a seguir en el reino de lo invisible. Porque los egipcios no creían que la muerte fuera el fin, sino el inicio de un nuevo proceso de evolución de la conciencia. Una transición estructurada, guiada, cargada de símbolos, guardianes y desafíos. Una travesía que solo podía completarse si el alma estaba preparada, si recordaba, si estaba vibracionalmente alineada con la verdad. Suscríbete si quieres seguir explorando estos secretos olvidados. Comparte este mensaje con alguien que necesita reconectar con su esencia. Para los antiguos egipcios, la muerte no era una tragedia que debía ser evitada a toda costa. Era una fase natural, una transición esperada, incluso celebrada, en el proceso de evolución del alma. Ellos no veían la muerte como un castigo o un final, sino como un pasaje, un movimiento inevitable y sagrado de un estado de conciencia hacia otro más elevado. Así como hoy no viajarías a otro país sin estudiar el idioma, la cultura o sin un mapa, ellos creían que ninguna alma debía ingresar al más allá sin orientación, sin herramientas, sin una guía clara. Y eso era exactamente lo que representaba el Libro de los Muertos. Una especie de cartografía del alma, un manual para enfrentar la muerte con sabiduría, soberanía y poder interior. Este texto no pretendía ser dogmático ni exclusivo de los sacerdotes o reyes,
sino un compendio de conocimiento universal, codificado en símbolos, palabras y ritos que enseñaban a cada ser cómo prepararse para su destino más cierto, la muerte y lo que hay más allá de ella. Hoy, en la comodidad tecnológica y racional de la vida moderna, es muy fácil mirar estos conocimientos con desdén. Se les llama mitos, se clasifican como folclore, se los reduce a cuentos sin base científica. Sin embargo, si uno logra despojarse por un instante de los filtros impuestos por la religión organizada y por los paradigmas de la ciencia materialista, lo que surge de estos textos es asombrosamente coherente con lo que las investigaciones más avanzadas empiezan a revelar. ¿Sientes que esta visión te conecta con algo que ya sabías internamente? Dale like si es así. ¿Qué sentías sobre la muerte antes de escuchar esto? Compártelo abajo. Las teorías de la física cuántica modernas ya no descartan la posibilidad de una conciencia no local. Una conciencia que no nace ni muere con el cerebro, sino que lo utiliza como un receptor. Esta idea, que sería considerada herejía hace pocas décadas, hoy está siendo explorada por neurocientíficos, físicos y psiquiatras de todo el mundo. Al mismo tiempo, miles de testimonios de experiencias cercanas a la muerte reportan realidades que no deberían ser posibles bajo los parámetros físicos conocidos. Personas clínicamente muertas describen haber viajado por túneles, haber sido recibidas por seres de luz, haber experimentado juicios o revisiones de vida que transcurrían fuera del tiempo, donde cada acto, cada emoción era revivido no desde la mente, sino desde el corazón. Y todo esto coincide, casi palabra por palabra, con lo que los egipcios plasmaron hace más de 3000 años. Ellos no estaban especulando, no estaban creando alegorías para consolarse. Ellos estaban recordando. Codificaron en jeroglíficos lo que muchas almas modernas están comenzando a redescubrir a través de sus propias vivencias. Y eso lo cambia todo. Comparte este video si sientes que este conocimiento debe llegar a más almas despiertas. Suscríbete al canal y activa la campanita si no quieres perderte lo que sigue. Lo más impactante no es solo que los antiguos egipcios describieran la muerte con tanto detalle, es que lo hicieran con un grado de exactitud y sabiduría que aún hoy, miles de años después, la ciencia y la espiritualidad contemporáneas apenas empiezan a rozar. Para ellos, el final biológico no era el final verdadero, era un umbral, una puerta por la que se accedía a una nueva etapa. Una travesía que ponía a prueba no la fe ciega, sino la preparación vibracional del alma. Según sus enseñanzas, cuando el cuerpo exhala su último aliento, la conciencia comienza a desprenderse de la densidad física y entra en otro tipo de espacio, uno que no puede medirse con instrumentos, pero que es tan real como el mundo tangible. Creían que la conciencia debía avanzar a través de una serie de portales, cada uno custodiado por fuerzas, algunas desafiantes, otras reveladoras, y que esas fuerzas no respondían a nombres humanos, ni a moralismos religiosos, sino al estado interno, energético, del viajero. Por eso se colocaban textos sagrados dentro de las tumbas. No eran adornos ni expresiones artísticas, eran herramientas, instrucciones vibracionales que acompañarían al alma en su recorrido, ayudándola a atravesar pruebas que no eran castigos, sino reflejos simbólicos de las cargas que aún arrastraba consigo. ¿Conoces a alguien que tiene miedo de morir? Comparte este mensaje con esa persona. Dale like si estás sintiendo que la muerte no es lo que creías. La mayor tragedia, según ellos, no era morir sin riquezas ni logros, sino morir sin haber recordado. Porque en algún momento esta sabiduría ancestral dejó de ser compartida, fue escondida, fue convertida en mito. Y así,
La mayoría de las personas hoy en día atraviesa la muerte como quien cae en un abismo, sin mapa, sin dirección, sin preparación. Pero, ¿y si no fue una pérdida accidental? ¿Y si esta desconexión fue inducida deliberadamente? Una población que teme es fácil de gobernar. Una mente que cree que lo único que existe es esta vida se vuelve obediente, insegura, siempre buscando aprobación, comodidad, pertenencia. Y en ese estado de miedo se olvida de lo que es, de su poder, de su eternidad, de su soberanía. Y sin embargo, hay un momento en que algo se activa, cuando recuerdas que lo sagrado no está fuera de ti, que ya has caminado este sendero antes, y que hay un eco dentro de ti que responde al llamado de lo eterno. Entonces, el miedo empieza a disiparse, y lo que antes parecía el final se convierte en el regreso. Suscríbete si quieres seguir recordando. Comenta: estoy regresando a casa si algo en ti ha resonado hasta aquí. Porque cuando el alma recuerda que existe un mapa, que la oscuridad no es un castigo sino una prueba, y que el otro lado no es el olvido, sino el espejo más honesto, entonces ya no camina ciega, ya no entra en la muerte como víctima, sino como viajera, y ese mapa, transmitido durante siglos, codificado en símbolos y palabras de poder, es el que los egipcios dejaron para ti, y hoy tú estás empezando a leerlo. En la cosmovisión egipcia, la muerte no era un fin ni un castigo, sino una continuidad natural del proceso de evolución del alma. No era una desaparición, sino una reorganización vibratoria, una metamorfosis donde cada fragmento del ser encontraba su camino hacia un nuevo orden interno. Y para entender esa transición, había que comprender que el alma no era una sola cosa. Era un conjunto de partes, una entidad compuesta de múltiples dimensiones. El Ka, la fuerza vital, regresaba a la fuente. El Ba, el aspecto emocional y personal, emprendía el viaje por el Duat, el reino de los muertos, que no era un inframundo sombrío, sino una topografía de conciencia. Y el Ak, o Aka, representaba la realización suprema, el yo luminoso, la esencia transfigurada, que solo despierta si el alma atraviesa el proceso de la muerte conscientemente. Este proceso no ocurría por azar. Requería intención, preparación, integración. Y allí es donde el libro de los muertos se convertía en herramienta fundamental. Era un mapa energético, un conjunto de fórmulas, símbolos y guías para ayudar al Ba a navegar el Duat con discernimiento, sin perderse en los velos del miedo, el apego o la ilusión. ¿Alguna vez soñaste con un lugar que parecía más real que este mundo? Cuéntalo en los comentarios. Comparte esta enseñanza con alguien que haya perdido a un ser querido. Esta sabiduría puede sanar. Pero el Duat no era un lugar en el sentido literal, era un campo de resonancia, una proyección del estado vibracional del alma. Allí no se encontraban demonios externos, sino los reflejos amplificados de uno mismo, las emociones no resueltas, los miedos que no fueron enfrentados, las verdades reprimidas, los patrones que aún nos atan. La estructura del Duat era simbólica, jerárquica y al mismo tiempo extraordinariamente sensible a la frecuencia del viajero. No se trataba de avanzar por fuerza o devoción, sino por claridad y recuerdo. A lo largo del trayecto, el alma se encontraba con portales. Cada uno de ellos estaba custodiado por entidades arquetípicas, energías que encarnaban pruebas específicas. No eran enemigos, pero tampoco eran guías pasivos, eran espejos. Probaban la vibración de quien cruzaba, y para atravesarlos no hacían falta espadas ni credos. Hacía falta verdad, hacía falta memoria. El alma debía pronunciar ciertas frases, no porque fueran fórmulas mágicas como las de los cuentos, sino porque reflejaban la alineación interior. Cada palabra era un código vibracional.
Cada afirmación correcta sintonizaba la frecuencia del alma con el portal. Comenta: estoy listo para cruzar los portales. Si sientes que esta sabiduría es para ti, suscríbete ahora. Hay más mapas ocultos que aún vamos a revelar. Si estabas alineado, el portal se abría. Si no lo estabas, quedabas atrapado. No como castigo, sino por resonancia. Atrapado en vibraciones más bajas, en estados de confusión, amnesia o miedo recurrente. Este no era un castigo divino, era una ley de afinidad vibracional. Por eso, los textos enseñaban al alma a recordar, a declarar su inocencia, a liberarse del peso emocional. Uno de los textos más sagrados, el hechizo 125, era la declaración de inocencia. El alma se presentaba ante el tribunal interior y decía: no he mentido, no he robado, no he causado dolor. No era una lista moral, sino una frecuencia. Cada afirmación actuaba como un ajuste energético. No era para convencer a un dios, sino para resonar con Ma'at, el principio cósmico de equilibrio, verdad y justicia universal. ¿Tu corazón está alineado con la verdad? Reflexiona y comenta lo que necesitas liberar. Dale like si estás dispuesto a vivir con el corazón más liviano a partir de hoy. En el corazón del juicio egipcio no había un dios cruel ni una condena predeterminada. Había un espejo, uno que devolvía al alma el reflejo más puro de sí misma. La famosa escena de la balanza es más que una metáfora visual, es una tecnología espiritual codificada. De un lado, el corazón, registro vibracional de toda tu existencia. Del otro, una pluma, símbolo de Ma'at, principio eterno de verdad, equilibrio y justicia cósmica. Si tu corazón era tan liviano como la pluma, avanzabas. Si estaba cargado, eras devorado por Amit, una criatura simbólica que representaba el final de la travesía. Pero ese final no era una condena moral, era un resultado vibracional. No se trataba de castigo, sino de peso. Y el peso no era físico, sino emocional, mental y energético. El corazón almacena cada mentira que te contaste, cada renuncia a tu verdad, cada miedo que tragaste, cada vergüenza que decidiste esconder. A lo largo de la vida, cuando callamos lo que sentimos, cuando fingimos ser quien no somos para agradar, cuando traicionamos la voz interna, ese corazón se vuelve más denso, más pesado, más lento, y cuanto más pesado, más difícil es elevarse. No hacia un sino hacia estados de conciencia más altos, más libres, más auténticos. Comenta: estoy listo para soltar lo que me pesa. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, comparte este video ahora. Alguien que amas necesita esta verdad. La pluma, por otro lado, no simboliza solo ligereza. Representa alineación. Es el estado natural del ser cuando ha dejado ir las máscaras, los miedos, los apegos. Ma'at no juzga, Ma'at revela. Y cuando estás alineado con ella, no necesitas defenderte. Resonancia habla por ti. Es ahí cuando el juicio deja de ser amenaza y se convierte en liberación. Y ese juicio, ese momento sagrado de revelación, no pertenece solo al más allá. Ocurre aquí. Cada vez que decides ser honesto contigo mismo, cada vez que sueltas una creencia falsa, cada vez que eliges la verdad, incluso cuando duele. Esa es la iniciación más antigua del alma humana, la muerte del ego. ¿Estás dispuesto a dejar morir lo que no eres? Comenta sí y continúa esta transformación. Suscríbete al canal. Aquí revelamos lo que el sistema ocultó durante siglos. Todas las antiguas escuelas de misterio, desde Egipto hasta la India, desde la Grecia antigua hasta las culturas mesoamericanas, enseñaban que para vivir despierto, algo en ti debía morir primero. Ese algo es el ego. Esa construcción mental que protege, que controla, que finge, pero que también te limita, te aísla y te impide ver tu esencia real. Y cuando el ego muere, no de una vez, sino por capas,
Lo que queda no es vacío, es presencia, es claridad, es el Ak, el yo luminoso, el ser transfigurado que emerge cuando ya no necesitas validación, ni aprobación, ni títulos. Ese es el verdadero renacimiento, no ir a un paraíso, sino encarnar tu verdad. Y ese camino, aunque olvidado por la cultura moderna, fue registrado cuidadosamente por los antiguos. El libro de los muertos no era una profecía sobre el más allá, era un espejo sobre el ahora. Suscríbete, comenta, estoy recordando, y sé parte del renacimiento espiritual que ya comenzó. Descarga gratis el Kybalión en nuestro boletín privado. Accede al link en la descripción. Si has llegado hasta aquí, no fue por curiosidad, fue porque una parte de ti, la parte que nunca olvidó, respondió al llamado. Esta verdad no es nueva, solo fue silenciada, enterrada, desacreditada, pero ahora estás comenzando a recordar. Y recordar no es leer, es despertar algo que siempre estuvo en ti, algo que no se olvida con la muerte, algo que no se corrompe con el tiempo. La muerte no es el enemigo, el olvido lo es. Y el mundo moderno ha hecho todo lo posible para que olvides lo que eres, para que persigas títulos en lugar de propósito, para que temas al final en lugar de prepararte para trascenderlo. Pero tú ya no estás dormido. Y si has sentido algo moverse en tu interior mientras escuchabas esto, entonces ya estás en camino. No estás aquí para obedecer, estás aquí para recordar, para liberar, para cruzar. Comenta, estoy despierto, si sabes que era para ti. Suscríbete, comparte y únete a la comunidad que ya está cruzando los portales. El libro de los muertos nunca fue sobre la muerte, fue sobre el dominio, sobre el despertar y sobre el regreso a casa.